Muy buenos días, Iglesia Wesleyana. Bienvenidos un día más aquí para alabar y adorar todos juntos como familia de Cristo. Qué rico que ya estás aquí con nosotros desde temprano, con esa energía, con ese deseo y esa pasión de alabar al Señor. Amén. Así que vamos a iniciar este tiempo entregándoselo al único digno, al único sabio, al único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y te alabamos, Señor Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, te alabamos en esta mañana. Porque nuestra alma está deseosa, nuestro espíritu está deseoso de alabarte, Señor. Tú eres el digno, el santo, el todopoderoso. Te alabamos. Si tú puedes levantar ahí tu voz, tus manos en tu casa. Te alabamos, te alabamos. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en trono está. Vamos a adorar en esta mañana. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en trono está. Vamos, mira, santo eres tu Dios. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Vamos, abre tu boca y cántale. Levantamos nuestra alabanza al que en trono está. Digno eres tu Dios. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y
digno, Señor. Solamente tú eres santo. Oh, te alabamos. Vamos a ir una vez más, santo. Santo, santo, santo. Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es? Vamos, decláralo. Abre tu boca, que Él es santo. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Por los siglos de los siglos, tú eres digno por siempre y siempre. Vamos, abre tu boca y exalta, adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Padre. Y alabamos, Jesús, porque grande es nuestro Dios, grande y poderoso. Y hoy estamos aquí, iglesia, adorando al único que merece la gloria. Amén. Así que con gozo y con alegría vamos a declararle que toda la alabanza es para Él. Y si tú te sabes esta canción, vas a unirte a nosotros para decir: oh, por adoración alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh, por adoración alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh, por adoración alaba a
todo el honor. Porque la única razón por la que estemos tú y yo aquí conectados es por Él, amén. Así que con toda tu familia ahí en tu casa, todos juntos vamos a alabar al único que merece la gloria, amén. Eres la única razón por la que estamos aquí, Señor. Alabamos. Es el Todopoderoso. Vamos, cántale. Vamos a decir en esta mañana: eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la esperanza que anhelo tener. Porque en ti me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo en tu corazón, canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Jesús. Vamos a alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la esperanza que anhelo tener. Confiamos en ti, confía en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Gozo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Jesús. Te alabamos, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Jesús. En todo tiempo, en toda circunstancia, alabamos al Santo de Israel, a ti, Señor. Y tú puedes levantar tus manos y vas a declarar en fe que en todo tiempo, en toda circunstancia, no importa, que todo tiempo te alabaré, en todo momento, que todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Jesús. Os alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Jesús. Te alabamos, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Jesús. Te alabamos, Señor. Todo el honor sea para nuestro único y sabio Dios. Te alabamos, Jesús. Gracias, Dios.
Buenos días, familia W. Qué bueno encontrarnos cada domingo como familia. Ustedes en sus casas, papá, mamá, hijos. Qué bendición podernos reunir. Quisiera compartirles que la frase clave del mes anterior fue ganada por la hermana Luz Marina Garzón. Fue la persona que tuvo más número de frases claves. Y en segundo lugar está la hermana María Cecilia Ángel. Ustedes, hermanas, pueden acercarse a las oficinas a partir del martes y recibirán ese obsequio prometido. Qué bueno que estuvieran atentas todo el mes al tema de la familia y la honra. Bueno, antes de entrar en la palabra, quiero recordarles que el próximo domingo tenemos nuestra celebración misionera. Recuerden que estamos apoyando la obra misionera en La Guajira. Para eso les pido el favor que traigan una ofrenda especial para La Guajira. Tenemos allí personas trabajando, compartiendo la palabra y haciendo una obra muy, muy especial en La Guajira. Bueno, mis amados hermanos y amigos, en esta mañana quisiera compartirles un tema que he titulado Cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. En el libro de Habacuc, vamos a tomar el libro de Habacuc como base para nuestra reflexión en el día de hoy. Es un libro bastante especial. El libro de Habacuc fue escrito por el mismo profeta Habacuc. Se cree que entre el año 612 y el 588 a.C. En esta época Babilonia se levantaba como el imperio más poderoso y Judá experimentaría ese poder avasallador y destructivo de Babilonia. Hablando del silencio de Dios, hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos han experimentado ese silencio de Dios? ¿Han vivido esa experiencia de que Dios como que no habla, se queda en silencio ante algún asunto personal, una decisión o ante un dolor por situaciones externas, como que Dios queda callado? Pues bueno, en esta mañana vamos a ver qué nos dice el profeta filósofo, es Habacuc. Casi todos los libros de la Biblia hablan de esa palabra que viene de parte de Dios hacia el hombre, pero en Habacuc es la palabra del hombre hacia Dios. Y Habacuc, entonces, él está preguntando a Dios, ¿por qué esa corrupción en Judá? Y él no hace nada, Dios no hace nada. Habacuc está más interesado en la aparente renuencia de Dios para juzgar que por la falta de arrepentimiento del pueblo. Así nos puede suceder a nosotros también. Debemos tener en presente que ante todo es importante el arrepentimiento en el pueblo. Y Habacuc entonces presenta unos grandes interrogantes. Vamos al libro de Habacuc. Entonces leamos desde el versículo 1 al 4. Dice la palabra: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. ¿Por
cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es la primera pregunta de Habacuc al Señor. Y entonces Habacuc le dice a Dios: ¿por qué la destrucción, la violencia, la falta de respeto por las leyes divinas? ¿Por qué florece el mal? No hay nadie que se oponga. Hay destrucción, hay injusticias. La justicia no aparece. Es el ciclo normal de la obediencia-desobediencia. El pueblo siempre sufre esas consecuencias de la desobediencia, pero Habacuc está perplejo ante lo que pasa a su alrededor. Pensemos un poquito en esto. ¿No pasa hoy lo mismo, mis amados hermanos y amigos, en Colombia, en el mundo? Hay violencia, hay iniquidad, hay confrontaciones sociales, políticas, y luego resulta el vandalismo, la destrucción, hay pleitos jurídicos sin resolver, hay injusticia. Los poderosos como que tienen todo a su favor, salen libres en los juicios, los pobres son condenados, los que no tienen palanca. Algunos jueces son juzgados por sus principios y valores, como el caso del juez allá en Cartagena. La Corte Suprema de Justicia, al menos aquí en Colombia, es como un cartel. Es un cartel de malandros, como dicen los venezolanos. No todos, pero hay ciertos personajes que son malignos y uno, como hijo de Dios, se confunde ante esa maldad. Todo lo que pasa, contratistas que engañan a los niños escolares y les dan carne de caballo por tantos años y no pasa nada. Cuando pensamos en esto, yo me pongo en el papel del profeta Habacuc, y como iglesia a veces clamamos y como que no pasa nada y como que Dios no dice nada y está callado. Tantas situaciones tremendas que estamos viviendo. Pero mire que la respuesta de Dios del versículo 5 en adelante, Dios le responde a Habacuc y le dice que dentro de poco encontraría respuesta a su inquietud. Entonces, le dice que los impíos, los caldeos o babilonios, serían la herramienta de él en sus manos para azotar y castigar a Judá por toda la maldad, que él mismo vería toda esa situación. Yo me pregunto en esta hora si el coronavirus no es una herramienta de Dios para que nos volvamos a Él. No puede pasar esta situación inadvertida, no nos puede resbalar. Yo creo que es un llamado para la iglesia primeramente, de un arrepentimiento genuino, de volvernos a Dios de todo corazón. El cristiano que andaba tibio debe de ponerse ardiente en el Espíritu. El descarriado tiene que volverse a Dios y caminar conforme los preceptos de Dios. El que estaba caminando al margen de la palabra tendrá que alinearse con la palabra de Dios. Todo lo que está pasando con este virus mundial, volvámonos a Dios. Volvámonos al Señor de todo corazón. Y la protesta de Habacuc, en vez de aliviar la carga del profeta, la respuesta se le hace más pesada, la carga se le hace más pesada, quedando angustiado por un segundo y aún más grave problema. ¿Cómo puede Dios, cuyos ojos son puros, son santos, mirar el mal, permanecer silencioso, mientras que una nación malvada, sedienta de sangre, destruye a una más justa que ella? Ese es el cuestionamiento de Habacuc.
Entonces el profeta busca un sitio de soledad. En el capítulo 2, versículo 1, el profeta como que busca un sitio de soledad para esperar la respuesta de Dios. 2:1 dice: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces Habacuc se confunde con la respuesta del Señor. Y entonces aquí podemos encontrar lo siguiente. ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios? Y si responde, quedamos perplejos, confundidos. Pero en esto aprendemos que Dios es soberano, que Dios es soberano, que Él hace como quiere y con quien quiere. Él usó los caldeos, y en la historia bíblica encontramos casos iguales, donde usa a naciones gentiles para disciplinar a su pueblo. Hoy, impíos o incrédulos, no les pasa nada por el COVID, y vemos cómo algunos cristianos y hasta pastores son infectados y sufren graves consecuencias o han muerto. La soberanía de Dios. Volviendo al versículo 1 del capítulo 2, Habacuc dice: espera. Él espera. Dice: esperaré. ¿Qué me responde Dios? Y sabe una cosa, aquí de esperar, sí que es difícil esperar, saber esperar en Dios. Debemos aprender a esperar en Dios. A veces nos impacientamos, a veces si no sabemos llevar esta situación, muchas veces se puede renegar. Debemos saber esperar en Dios. No es fácil, pero cuando nosotros en esa quietud de nuestro cuarto secreto y derramamos nuestro corazón al Señor, Él puede hablar a nuestro corazón. La respuesta de Dios para el Habacuc llega mediante una de las declaraciones más sublimes y profundas de la Biblia. En el versículo 4 del capítulo 2 dice: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¡Qué palabra tan tremenda! El justo será guardado en el día de la aflicción, en el día de la prueba, en el día de la persecución. El justo será guardado, dice la palabra del Señor, porque ha dependido de Dios. En esta época tenemos que aprender a depender de Dios. Habacuc ha sabido esperar, y viene entonces la respuesta. Del versículo 6 al 19 encontramos entonces que el Señor dice: voy a usar a los caldeos, pero ellos también serán disciplinados. Los usaré como una herramienta en mis manos, porque ellos también han obrado mal, hay idolatría, han confiado en sí mismos, etc. Y la respuesta finaliza con un mandamiento de un silencio universal ante el Dios soberano. En el versículo 20 del capítulo 2 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En los versículos anteriores dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierta de oro y plata, y no hay espíritu en ese palo. La idolatría, los ídolos, las imágenes frente al Dios grande y poderoso.
calle delante de Él toda la tierra, dice la palabra del Señor. Tenemos que aprender, tenemos que conocer a ese Dios grande y poderoso, versus lo que pasa a nuestro alrededor, la idolatría, las imágenes, no tiene ningún valor. Estamos en una cultura idolátrica, pero el pueblo de Dios tiene que levantarse en el conocimiento del Dios vivo y verdadero, el Dios santo, el Dios glorioso, ese Dios personal, el Dios que está ahí en su casa, el Dios que va con nosotros. Tenemos que romper toda religiosidad, que solamente Dios está ahí en el templo, en el lugar de adoración. Tenemos un Dios personal que va con nosotros. Su presencia va con nosotros y nos da descanso. Su Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, nos da sabiduría. Va con nosotros. Un Dios personal, mis queridos hermanos y amigos. Tenemos un Dios diferente a todos los ídolos. Debemos seguir nosotros en ese conocimiento de nuestro Dios. Si dependemos de Dios, seremos guardados en el día del mal, en el día del valle de sombra de muerte. Esa es la clave. Aún en el día final y frente a la eternidad, tenemos que estar confiados en que el Señor, como dice la palabra en el Salmo 48, Él nos guiará aún más allá de la muerte. No tenemos un Dios temporal, un Dios para la necesidad, un Dios para las emergencias. Tenemos un Dios para la eternidad y por la eternidad. Aunque el mal merodee por todas partes, ellos recibirán recompensa. El malo recibirá recompensa. A veces nos confundimos y pensamos que van a salir avantes el que hace el mal, el que abusa del poder, los gobernantes que se roban el tesoro nacional, los que matan, los que hacen masacre, los narcotraficantes. Ellos recibirán su recompensa, dice la palabra, y si no, vayamos al Salmo 73. Mis queridos, tenemos que aprender que tenemos un Dios grande y poderoso. Luego viene la oración de Habacuc, la oración del profeta, con una fuerte convicción en su corazón, ora creyendo que triunfará la justicia. El profeta eleva su corazón pidiendo que Dios realice una tremenda obra como la que hizo en el Éxodo y en el Sinaí. Del capítulo 3, del 2 al 15, está todo este relato. Mis queridos hermanos y amigos, en la superficie, por encima, podemos a veces apreciar que el poder de Dios no es visible, no lo podemos ver, pero la persona que tiene fe sabe que Dios está detrás de todo, que Dios está obrando, que Dios está trabajando. Y muchas veces el mayor trabajo que tiene que hacer nuestro Dios es en nuestro propio corazón. A veces pedimos que Dios haga aquí, haga allá, pero sabe una cosa, donde Dios muchas veces tiene que trabajar es en nuestro propio corazón. Muchas veces que cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra, sensible a su voz, sensible al dolor ajeno, sensible al que sufre. Que Dios permita que nuestro corazón sea trabajado, esa tierra arada,
y podamos nosotros levantarnos entonces sensibles a la condición de este mundo perdido. La confesión de Habacuc, después de describir la majestuosidad de Dios, el profeta reafirma su confianza en el Dios de su salvación. Del capítulo 3, versículo 17 en adelante encontramos esto. Es una de las confesiones más emocionantes de la Biblia. Mire lo que dice en el capítulo 3, versículo 17 en adelante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué tremendo final para ese diálogo entre el profeta filósofo y el Dios todopoderoso. Qué tremendo final. Inicia con la expresión de duda, confusión por el silencio de Dios, de incredulidad y de confusión ante la maldad que campea a su alrededor, como si Dios no se diera por entendido. Hoy es igual. Hoy es igual. Mire que Habacuc humildemente cae en temor reverente, en dependencia absoluta de Dios. Y él atrás dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, haz conocer tu obra. Tiene que reconocer eso entonces el profeta, un reconocimiento de la gloria del Señor. Tiene una visión nueva de Dios, fresca de Dios. Necesitamos nosotros esa visión fresca en esta época, mis queridos hermanos y amigos. Dice: su resplandor es como la luz, rayos brillantes a su alrededor. Necesitamos una visión renovada de nuestro Dios. Concluyendo con una expresión grandiosa de fe. Necesitamos en estos días salir nosotros avantes con una fe fortalecida, una fe en nuestro Dios todopoderoso, ese Dios personal, en la persona de Cristo Jesús, Jesucristo nuestro Señor, en el poder del Espíritu Santo de Dios. El profeta tiene un medio y un contexto agrícola. Entonces por eso él dice: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los campos no den cosecha, las ovejas sean quitadas del redil, que no haya vacas en los corrales, dice el profeta, está en un medio agrícola. Entonces él dice: con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Tremenda expresión de su fe. Hoy pudiéramos decir de otra manera, porque nuestro contexto no es tan agrícola. Ya las urbanizaciones, sobre todo en Chía, han acabado con el verde, han acabado con los potreros que veíamos sembrados de maíz. Pudiéramos quizá decir lo mismo que el profeta, pero ahora no, ahora
están pavimentando la sabana de Bogotá, a Chía la están pavimentando, la están llenando de cemento. Hoy, ¿qué pudiéramos decir? Hoy pudiéramos decir, aunque la nevera esté vacía y no tenga internet, aunque tenga que estar más meses en cuarentena y tenga que usar tapabocas, con todo, yo alabo a mi Señor, me gozo en su salvación, que es más grande que todo problema, que toda carencia, que todo vacío. Me conecto a la celebración online de mi iglesia y me uno a mi Dios en compañía de mi familia en Dios. El Señor Jesucristo es mi fortaleza, me ayuda por encima de las pruebas y me impulsa a caminar en alturas espirituales para alcanzar el propósito que Dios tiene para mí. Mis amados, que podamos decir nosotros en estos días, en otras palabras, en las palabras del siglo XX, lo que dijo el profeta Habacuc, que es Jehová, que el Señor sea nuestra fortaleza, mis amados hermanos y amigos. Sea nuestra fortaleza el Señor. Yo no sé por qué está pasando usted en estos días, qué dificultad, qué estrechez, en enfermedad, en desempleo. Pero ahí es oportunidad de encontrarnos con ese Dios vivo y verdadero, en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y mire que el profeta termina diciendo, dice, Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor nos fortalece, Él pone un aliento nuevo en nosotros cuando confiamos en Él y pasamos por encima de las dificultades. Y se compara a ese ciervo que va por las montañas áridas y va caminando por esas montañas, por esas lomas, esos peladeros. Cuando uno va a los desiertos y ve esos animalitos allá, esos ciervos, los hemos visto, caminan, saltan con seguridad, se levantan. Asimismo nosotros también, queridos hermanos y amigos, en Cristo Jesús, tenemos que aprender a caminar en alturas espirituales. Nosotros no somos como las gallinas, a andar por la tierra con la cabeza agachada y picoteando. Estamos en Cristo Jesús llamados a andar en alturas espirituales, mis amados hermanos, para alcanzar el propósito que Dios tiene con nosotros. Dios nos ayude. Es mi oración, es nuestra oración como pastores, que su iglesia, al pasar esta temporada, salgamos fortalecidos. Permítanme hacer una oración por mi iglesia, mi preciosa iglesia huelellana de Chía y todo aquel que esté conectado en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Señor, ponemos delante de ti, oh Dios, cada familia, cada hogar, cada persona, cada joven, cada niño, Señor, aún los niños, los ancianos, Padre, que atraviesa por dificultades, situaciones críticas, oh Dios, pero confiamos en que tú, Señor, levantas a tu iglesia y haces que se fortalezca, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ahí donde hay necesidad, oh Dios mío, aunque, Señor, la nevera esté vacía, aunque no llamen de esa empresa donde se ha pasado la hoja de vida, aunque tenga la amenaza de salir despedido de la empresa en que trabajo, aunque, Señor, tengo dificultades ahí con ese internet, con esa
área económica. Con todo, Señor, nos alegramos y nos fortalecemos. Espíritu Santo, ministra, Señor, en cada hogar, en cada casa, Señor. Gracias te damos en esta mañana, bendito Dios. Danos pies como de siervas para andar en nuestras alturas espirituales. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, querida familia, vamos entonces a continuación y pasamos a nuestra cena del Señor. Prepare ahí su pan, su vino y en familia participamos de la cena del Señor.